Ahora, ¿cuál es la verdadera esperanza? ¿Cuál es la verdadera esperanza? En Colosenses 2, Pablo, y lo leímos recién, habla acerca de que nosotros estamos, en verso 9 y verso 10, dice que nosotros estamos completos en Cristo. Cuando dice que en Él, en Cristo, verso 9 del capítulo 2 de Colosenses, dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. El verso 11 y 12, lo vamos a leer ahora, dice: en Él, hablando de Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Allí nos está hablando de que en la cruz, ¿no? Y es la imagen del bautismo. Somos sepultados con Cristo, pero también Cristo quedó en la tumba, ¿no? Al tercer día resucitó, entonces somos vivificados también y estamos vivos con Cristo. Pero fíjese el verso 13 hasta el 15, dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y aquí nos habla acerca de la libertad, de que el Señor en Cristo nos ha hecho libre. Y esto cambia todo, porque incluyendo la forma en cómo nosotros somos transformados. Porque un gran aspecto de nuestra transformación tiene que ver en... ¿qué es lo que nos hace común a todos los hombres, a la raza humana? ¿Qué es lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque todos somos pecadores. Y en la transformación de creyente, la batalla contra el pecado, seguimos batallando con eso. Aun cuando estamos en Cristo, en nuestro proceso de transformación, el pecado no se ha ido. Lo que ha sido quitado de en medio, como dice ahí, es el acta, la condenación para nosotros. Pero el pecado nos sigue afectando. Si leemos primera de Juan dice que el que no tiene pecado es mentiroso, ¿no? El que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Entonces luchamos con el pecado. Pero aquí por lo menos vamos a ver estas cosas, lo menos estas 4 cosas que están acá. Y es que lo primero que nos da una verdadera esperanza, dijimos, la esperanza de nuestro cambio a veces está en cómo cambio yo el concepto de mí mismo, o en mi forma de pensar, o que cambien mis circunstancias, o simplemente cambiando mi conducta, o dijimos simplemente teniendo a Cristo como el que me va a ayudar, ¿no? Pero si hay algo que cambia radicalmente mi forma de enfrentar mi lucha, como dijimos, esto tiene que ver con el aquí y ahora, ¿verdad? En el pasado fuimos justificados, ¿no? En cuanto al pecado con mi pasado hemos sido justificados, Dios quitó de en medio la condenación, la culpa del pecado, ¿verdad? En el futuro está nuestra esperanza redentora, gloriosa, con Él para siempre, y allí vamos a ser libres de la presencia del pecado. Pero entre el pasado, la culpa del pecado, que hemos sido libres, y la presencia del pecado en el futuro, hoy estamos luchando con el poder del pecado en nuestra vida, ¿no? Y hoy somos libres del poder del pecado. El Señor hoy día dice que somos libres del poder. Aquellos que están en Cristo son libres porque ya el pecado no se enseñorea de nosotros, pero seguimos batallando, ¿no? Sé que el ejemplo es bastante burdo, pero cuando vamos a matar una cucaracha, a nadie le gusta ir y pisarla, ¿verdad? Entonces la pisamos así como que no quiere mucho la cosa. ¿Qué es lo que pasa? Se sigue. Decimos, ya la maté, pero sigue, ¿no? Y le volvemos a pisar y se sigue moviendo las patas y se quedó media derecha, por ahí se escapa y se mete por alguna parte. Y pareciera como que así luchamos con el pecado. Queremos aplastarlo, queremos sacarlo de ahí, pero sigue batallando, ¿no? Aunque ya somos victoriosos, pero está allí. Ahora, lo primero que debemos entender es que nosotros estamos completos en Cristo. ¿Qué significa eso?
toda la verdad de Dios, Juan capítulo 1 dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero que el unigénito Hijo del Padre, o sea, Jesucristo, le ha dado a conocer. Todo lo que conocemos de Dios profundamente lo podemos ver en la persona de Cristo. Y cuando alguien se vuelve un seguidor de Cristo, un cristiano, todo eso revelado en Cristo, toda esa plenitud de la deidad, como dice ahí Colosenses capítulo 2, en Cristo está toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis en Él, por lo tanto estamos completos en Él, ¿no? Toda esa plenitud habita en Él, de alguna manera. Cuando algo está lleno, cuando algo está hasta el colmo, usted llena un vaso de agua hasta el colmo, ¿le puede poner más agua? No, porque ya está lleno. De alguna manera es el ejemplo, no necesitamos nada más que nos llene, porque tenemos a Cristo y estamos completos en Él. Y esto nos habla de la grandeza de Dios y de su poder, de su santidad, de su gracia, porque Pablo nos dice que un día seremos llenos de Dios. No nos dice, mira, algún día si tú avanzas mucho, te esfuerzas mucho y el Señor lo considera, entonces un día va a llenar tu vida. No, Él dice ahora, Él habla de nuestra realidad ahora, de nuestro presente. Es lo que realmente somos, ¿no? Pablo lo menciona en otros lugares, que nosotros somos templo de Dios, ¿no? Entonces, Dios ha escogido residir en nosotros por medio de ¿quién? Bueno, yo estoy preparando una clase acerca de la Trinidad. ¿Cuál de las personas de la Trinidad es la que dice la Escritura que habita en el creyente? El Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo dice ahí? No sé si dice. Adelante. Y Él está en nosotros, somos de Él y Él es nuestro. ¿Se acuerda? Citamos en la primera clase, segunda de Pedro 1, 3 y 4, que decía que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para vivir como Él manda, por medio de las grandísimas promesas para que llegásemos a ser, dice después, participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Que la deidad habita en nosotros, no porque nos convertimos en dioses, como que en alguna religión, sino porque el Espíritu Santo habita en el creyente y así estamos completos, ¿no? Por medio de Cristo estamos completos, no necesitamos nada. Por lo tanto, no hay necesidad de ser seducido por promesas engañosas como las que vimos, que pretenden cambiar nuestra vida, ¿no? Pero lo único que hacen es apartarnos verdaderamente de Cristo, ¿no? Porque creemos que hay algo que nos falta. Entonces creemos que falta que nuestras circunstancias cambien, creemos que lo que falta es que mi conducta cambie, creemos que lo que falta es que yo tenga mejores pensamientos. Por supuesto que estas cosas, dijimos, son buenas, pero a veces las tomamos como el medio para, cuando en realidad estas cosas son el resultado de sentirnos satisfechos en Cristo, o más que sentirnos, de creer, ¿no? Y apropiarnos de la verdad de que estamos completos en Cristo, ¿no? Por supuesto, siempre va a ser tentador encontrar la plenitud en algo o en alguien diferente a Cristo. Normalmente nosotros buscamos la comodidad y la paz que solo Cristo puede dar en otro lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gustan los deportes. Me pongo a ver un partido, me siento a ver un partido y justo cuando me siento me piden que vaya a comprar algo, digo, ¿no? Y puedo responder de dos maneras, ¿no? ¿Cómo podría responder? ¿Cuál sería una actitud? Ya voy. ¿Ya? Voy a esperar un momento. Ya, o me puedo enojar, que decía, ¿por qué no me lo pidieron media hora antes? ¿No? Y me enojo, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque eso está afectando a lo que yo creo que me va a dar paz o comodidad o algo que yo creo que necesito. O puedo actuar, entre comillas, piadosamente, diciéndole a este caso a mi esposa, diciendo sí, ya lo voy a hacer, pero al final lo hago porque si hago eso, puedo conseguir ver el partido en paz, ¿no? Y termino obteniendo lo que yo creo que me da eso, ¿no? Y ya sea el fútbol, sea cualquier otra cosa, ¿no? En nuestra vida que a veces por las cuales intentamos obtener comodidad, ¿no?
o que no me molesten, ¿no? Que no metan bulla, o cualquier cosa que yo creo que allí yo encuentro paz, ¿no? Y resulta que cuando eso se arruina, ¿no? Y me irrito, entonces estoy mostrando que estoy buscando eso que solo Cristo me puede dar en otro lugar. Dijimos, puedo contestar de dos maneras, ¿no? Si me irrito, ¿no? Muestro que quiero esto. Si actúo aparentemente de manera piadosa y lo hago solamente para conseguir lograr eso, también estoy equivocado. ¿Cómo evidencio? Pues yo decía, ¿cómo evidencio realmente si lo estoy haciendo bien? Que pasen 15 minutos y me vuelvan a interrumpir, ¿no? Y mi actitud frente a eso es lo que va a manifestar si realmente yo estoy buscando satisfacer lo que mi alma anhela en otro lugar que no es Cristo, ¿no? Y le digo, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando vivo a la luz del hecho de que soy completo en Cristo, por supuesto, cuando actúo mal o respondo mal a una circunstancia así, voy a pedir perdón, ya sea que termine, en este caso, viendo el partido o yendo a un lugar o teniendo esa cosa que me interrumpieron, pero tengo que ser honesto y mirar mi corazón, cuáles son aquellas cosas que yo estoy buscando para satisfacer aquello que realmente creo o pienso que me pueden traer aquello que solo Cristo me puede dar, ¿no? Entonces, nosotros volvemos a las cosas, incluso la creación, incluso las buenas cosas, ¿no? A mí me encanta la música y allí también se puede convertir en un problema cuando yo intento satisfacer aquello que solo Cristo puede dar por medio de ella, ¿no? Y así podemos seguir el dinero y un montón de otras cosas más. Entonces, como dice ahí, no necesitamos nada más para que nos llene que Cristo. Segundo, es que tenemos una verdadera esperanza cuando comprendemos que tenemos una nueva vida y un nuevo poder. La plenitud de Cristo nos da al menos dos cosas. Nos limpia del pecado y provee una nueva vida. Cuando nosotros practicamos el bautismo, describe esa realidad, porque somos limpiados, ¿no? El bautismo de alguna manera ilustra esto al ser sepultados, ¿no? Y tenemos una nueva posición delante de Dios, aceptados por Él, y también enfatiza que el creyente ahora está unido a la familia de Dios y somos resucitados con Cristo y ahora le pertenecemos a Él. Entonces, ¿qué significa estas verdades? Bueno, que tenemos una nueva vida, ¿no? Y que el pago que Jesús hizo por el pecado y su vida de rectitud se vuelven ahora nuestros. Por lo tanto, tenemos una vida que no es nuestra. Como cristianos tenemos una vida, ¿se acuerda? Gálatas 2:20, Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo. Estoy viviendo la vida de Cristo y no es que estoy siendo como Él, sino que, ¿qué dice Efesios 2? Que todos estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos da vida. Por lo tanto, esa nueva vida que tenemos, por la cual podemos disfrutar, es la vida de Cristo en nosotros, que nos trae también con esta nueva vida, nos trae poder nuevo. ¿Por qué? El Espíritu Santo, dice Efesios, capítulo 2 y capítulo 3, y al final del capítulo 1, hablando de que ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos está disponible para los creyentes, ¿no? Entonces, ahora ese poder está en mí, no para hacer lo que yo quiera, sino que el mismo poder que resucitó a Jesucristo es el que me puede capacitar a mí, ¿para qué? Para vivir esta nueva vida que Él mismo me ha dado. Piensa en lo siguiente, cuando pensamos en esta nueva vida, ¿no? La Biblia nunca separa nuestra nueva vida de nuestro nuevo poder. ¿Por qué? Porque uno sin el otro
no sería una plenitud verdadera. Mire, ¿qué pasaría si nos dieran una nueva vida, pero sin el poder para vivir la vida cristiana? No se podría vivir. No podríamos, porque tenemos esa nueva vida, pero no podemos en nuestra fuerza. Vamos a andar 1 o 2 días, si es que algunas horas, y luego no podremos vivir esa vida. Ahora, ¿qué pasaría si te dieran un poder nuevo, pero no una vida nueva? Podríamos cambiar, pero continuaríamos condenados porque eso no ha limpiado ni ha borrado mi pecado. Entonces tengo un poder, pero no tengo la nueva vida. Entonces, en Cristo lo tenemos todo. Somos regenerados, somos perdonados, somos tratados como si nosotros hubiéramos obedecido la ley, y el Espíritu Santo me da el poder para creer, o más bien para crecer en mi transformación, en mi santificación. Y el Señor se comprometió a eso, ¿se acuerdan? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y el verso siguiente dice esto, lo vamos a leer, porque si no nos perdemos. Pero dice, hasta, ¿no? O dice ahí, porque a los que antes conoció también los predestinó para el propósito. ¿Cuál es el propósito de que el Señor nos reconcilió con Él, ¿no? Y nos ha llamado y ahora somos sus hijos, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, ¿no? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, el Señor se comprometió a que en este tiempo trabajar en parecernos a Cristo. ¿Y cómo lo hace? Nos da una nueva vida, pero no nos deja ahí a la deriva. Nos dice, bueno, ¿saben qué? Arréglensela ustedes. Tampoco es que nos da un tremendo poder, pero bueno, ustedes intenten obtener, gánense esta nueva vida. No, el Señor nos da una nueva vida juntamente con ese poder para vivirla, ¿no? Él nos capacita. Mire, yo siempre cito para este ejemplo Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Verso 16. Hebreos 4:16 dice, es conocido: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Creo que este ejemplo lo di alguna vez. La misericordia es la que no nos da lo que merecemos, ¿verdad? Si alguien, esperemos esto no pase, ¿no? Allá está la moto de alguien allá afuera, pasa alguien allí y roba la moto, se la lleva, ¿no? Lo atrapamos allá 2 cuadras más allá y le decimos, ¿sabes qué? Vamos a tener misericordia de ti, no te vamos a acusar, no te vamos a llamar a la policía, ándate, devuelve la moto. Estamos teniendo misericordia de esa persona, ¿verdad? Ahora, lo más probable es que esa persona 2 cuadras más allá, ¿qué haga? Robe otra moto, porque es lo que quiere hacer. Entonces, el Señor nos da misericordia, pero no nos deja ahí, sino que junto con la misericordia, dice aquí, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Y la gracia es ese poder que nos capacita ¿para qué? Que en este caso ya no robe más, ¿no? Entonces, Él nos da en la nueva vida como el poder. Tercero, que sale mencionado ahí, es que nos da libertad, ¿no? Pablo aquí, aplicando la realidad de nuestra plenitud, ¿no? Como que si eso fuera lo máximo, ahora hay más, ¿no? Con la nueva vida, con el nuevo poder que hemos recibido, también somos libres del poder esclavizante del pecado y de la condenación de la ley. Mire, en el verso, volviendo a Colosenses 2, verso 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Señor nos ha hecho libres para vivir, nos ha hecho libres para actuar, venciendo a Satanás, al maligno, que nos tienta todo el tiempo con reemplazos de Cristo. Ya no tenemos que ser controlados por ellos, aunque muchas veces lo somos, pero antes no había chance. Sin Cristo no teníamos chance, estábamos bajo, como dice,
bajo el maligno, ¿no? Éramos hijos de ira, dice Efesios, y estábamos en oscuridad. Pero ahora somos libres en Cristo, ¿no? Y Colosenses 2 explica, es esta idea bien del primer siglo, bastante greco-romana, de que cuando un rey conquista una ciudad o otro imperio, viene, ¿no? Entra, ¿no? Triunfante a su ciudad, o incluso a la misma ciudad donde ha conquistado, trayendo detrás a todos los enemigos cautivos, ¿no? Y esa procesión nos habla de la victoria que hay, ¿no? Entonces, a la luz de esa victoria, es que el Evangelio significa buena noticia, ¿no? De que somos libres. Si estábamos bajo un imperio esclavizante, viene alguien, nos conquista y ahora hay libertad. Por eso se le llama, bueno, acá volviendo al fútbol, ¿cuál es la copa más grande de nuestro continente? Libertadores. La Libertadores. ¿Por qué? Tiene la alusión a nuestros próceres, ¿no? Que nos libertaron, ¿no? y nos guiaron a la independencia de España en ese tiempo. Entonces, ahora ya, por medio de Artigas, San Martín, O'Higgins allá en Chile, hay libertad. Y la libertad que tenemos en Cristo de poder actuar, pensar, creer de maneras nuevas, ¿no? Porque estamos llenos en Él, porque estamos plenos, porque tenemos el poder para hacerlo. Antes no lo teníamos, pero ahora tenemos la libertad para actuar en Él. Y por último, como dice ahí, aún más sorprendente saber que todas estas cosas, ¿se acuerda cómo vivían los cristianos del primer siglo? Ellos estaban pasando tribulaciones, persecución, amenazas de tortura, de martirio, además de todas las pruebas normales de la vida que usted y yo luchamos a diario. Entonces, el Evangelio habla de esperanza y con ánimo, a pesar de que nuestro mundo es oscuro, ¿no? Y nosotros tenemos buenas razones, en lo que nos está hablando aquí Pablo, como dice Pedro, ¿no? Por medio de preciosas y grandísimas promesas, ¿no? Citando ahí 2 de Pedro 1:4, de que nuestra plenitud en Cristo no es un ideal, no es una utopía, de que nuestra plenitud en Cristo no es mucho. Yo lo he compartido muchas veces. Gran parte de mi familia, por parte de mi madre, practicaban y practican todavía el yoga de manera, no el ejercicio, el yoga de manera trascendental. Uno por ahí que se escapó de mi familia, a todas sus hijas les puso los nombres de los distintos niveles de la meditación, llegando al nirvana, que es el más alto para ellos. Y ellos piensan y realmente creen que hay que vaciarse para poder alcanzar un mejor nivel. Pero nuestra la utopía de que no está disponible para todos, sino que para algunos iluminados, con una mente mejor, mayor. Pero la verdad es que Pablo lo dice en Colosenses, todos los tesoros están escondidos, haciendo como un juego de palabras, porque ellos buscaban como las cosas escondidas, ocultas, ¿no? Los que estaban afectando a la iglesia en el primer siglo. Y Pablo dice, no, todos los tesoros están ahí a disposición en Cristo. Allí está todo lo que nosotros necesitamos. Y podemos estar plenos. En realidad, en vez de vaciar nuestra mente, lo que necesitamos es que esté plena en Cristo. Que haya una verdadera plenitud. Y nuestra plenitud en Cristo es tan real como son las luchas que tenemos todos los días y la que tienen todos los cristianos. Miren, capítulo 3 de Colosenses, vamos terminando con esto. Capítulo 3 de Colosenses, verso 5, dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también
Vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Nada de lo que nos habla aquí en cuanto a nuestra lucha que tenemos los cristianos, como estas que salen aquí, no pueden ser afectadas por el hecho de que estamos plenos en Cristo. Por eso esto Pablo lo menciona después de mencionar las verdades de que estamos completos en Él, de que hay libertad en Cristo, de que podemos vencer y puede haber victoria, de que el cambio realmente es posible. Y todas estas bendiciones que tenemos en Cristo nos animan a pelear la lucha espiritual que nos enfrentamos diariamente, y que un verdadero cristiano no solo tiene paz en nuestra conciencia, sino que aun cuando estamos batallando, sabemos que estamos en paz porque Cristo venció y estamos plenos en Él, ¿no? Y estamos unidos a Él, y nuestra vida en Cristo es esa vida posible por la cual, a pesar de todas las circunstancias de la vida, sé que no son más grandes de lo que Cristo me ha dado. Si digo que son más grandes que mí, sí, lo más probable que sí. Que mis pensamientos, que mis expectativas. Pero si yo las pongo al lado de la plenitud de Cristo y que Él está en nosotros, todas estas cosas quedan pequeñas. Entonces, la meta de nuestro estudio es ayudarnos a entender las implicaciones prácticas del Evangelio de Jesucristo en nuestra vida, ¿no? Para ayudarnos a saber primero quiénes somos, ayudarnos en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones, y ver que fácilmente somos cautivados por alternativas engañosas de cambio, como todas estas ideas, ¿se acuerdan? El biblismo, ¿no? Y todas estas ideas que son muy cristianas, pero que son solamente reemplazos del Evangelio, y que cualquier cosa que intente reemplazar el Evangelio no nos va a transformar, ¿no? Ni nos va a ayudar a tener un entendimiento más claro de lo que ha hecho Cristo en nosotros. Nosotros luchamos con que nuestras circunstancias nos definan, ¿no? Yo soy el deprimido, yo soy el abusado, yo soy y aún incluso también nuestras actitudes, yo soy el enojón, yo soy el impaciente, yo soy lo que sea. Pero debemos recordar que nuestra identidad está definida por quién es nuestro Salvador, ¿no? Que somos adoptados hijos suyos. Y primero que todo, somos cristianos, somos hijos de Dios. Y no somos lo que son nuestras circunstancias, no somos aún incluso las luchas personales que tiene cada uno con sus pecados, ¿no? Sino que nuestra identidad en Cristo está firme, ¿no? Edificada sobre una verdad que no cambia, ¿no? Que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. A pesar de que mi estado emocional cambie, a pesar de que mis luchas cambien, Él no cambia. Y si comprendo que estoy lleno y pleno en Él, y que mi identidad está circunscrita a quién es Él, o quién soy yo más bien en Cristo, por supuesto que puedo enfrentar al día a día de una mejor manera. Entonces, Cristo llena ese vacío, ese que dijimos, entre la lucha del pasado y el futuro, con una nueva identidad, con una nueva vida, con un nuevo poder que trae salvación. Entonces, por supuesto, el mundo ofrece un montón de alternativas para cambiar, pero cada una de ellas nos apartan de Cristo y de su gracia. Y nosotros, lo que comenzamos este estudio con el propósito de mirarnos, cada vez va a ser más profundo, ¿no? Recién estamos empezando. Y la idea es que podamos ver, bueno, de qué manera yo, en mi enfrentamiento con la transformación, con el cambio en mi vida, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo de manera superficial?
o realmente me doy cuenta de que estoy cayendo en estas cosas, que estoy dependiendo de falsas esperanzas, como vimos hoy, ¿no? O que realmente estoy comprendiendo las verdades del Evangelio, de que no hay nada, otra cosa que yo necesite, que tengo una nueva vida, que tengo el poder para poder vivir esa vida nueva que Él me ha dado, que tengo libertad en Él y que afecta en la vida real, ¿no? Que no es una utopía ni es algo para el futuro solamente, sino que afecta aquí y ahora en cómo yo me enfrento a las dificultades que tengo con mis relaciones, con mi trabajo, con mi falta de algo, con las cosas materiales. Y la verdad es que no nos es fácil, porque a veces requiere menos esfuerzo a hacer lo otro. Pero examinar y mirar adentro requiere más trabajo y en eso sabemos que el Señor es el que nos ayuda y es como va a producir Él también un verdadero cambio en nosotros. Oremos al Señor. Padre, gracias por